mis amores, hay un tipo de dolor que nadie enseña a nombrar. No es el dolor que grita, ni el que llora fuerte, ni el que se puede contar en la mesa del café con las amigas para que todas se indignen contigo. Es otro dolor. Es el dolor de la mujer que se sienta a la mesa de su suegra durante 8 años aguantando que esa señora le diga, delante de las visitas y con una sonrisa preciosa: mi nuera es encantadora, aunque ustedes saben que es de Jalapa, como si Jalapa fuera un diagnóstico médico y no una ciudad preciosa del estado de Veracruz. Es el dolor de la mujer que oye, los fines de semana, a las cuñadas comentar la forma en que ella sujeta la copa de vino, y descubrir a los 3 años que durante todo ese tiempo la habían hecho agarrar la mal a propósito solo para tener de qué reírse. Ese dolor, queridas. El dolor que no sale en las fotos de Instagram. El dolor que no te da permiso ni siquiera de llamar dolor, porque nada está pasando. Nadie te pega. Nadie te grita. Todo el mundo sonríe. Tú también sonríes. Y por dentro, mis lindas, por dentro te vas apagando de manera tan lenta que ni tú te das cuenta hasta que un día ya no recuerdas cómo eras antes. Rebeca Linares conocía ese dolor mejor que nadie. 8 años en la casa de los Marroquín, la dinastía cafetera más antigua de Puebla, le habían enseñado cada modulación del desprecio elegante. Y lo había resistido todo con una clase que a mí, les juro, me hace quitarme el sombrero. Hasta la mañana de abril en que doña Remedios, ya viuda desde hacía 2 meses, se puso de pie al final del almuerzo familiar, miró a Rebeca al otro extremo de la mesa, y dijo con voz dulce: hija mía, como ya no está Hipólito en casa, vamos a necesitar que ayudes un poquito más con las cosas de la cocina. Rodrigo y yo queremos ver si de verdad encajas aquí. Lo que doña Remedios no sabía, chicas, era que su esposo don Hipólito, el hombre calado que llevaba 50 años siendo el patriarca de la familia, había pasado los últimos 6 años observando a esa nuera en silencio. Y había hecho algo. Algo muy callado. Algo que ni su propia esposa se atrevía a imaginar que un marido tan tranquilo podría planear con esa precisión. La casa Marroquín está en el barrio del Carmen, a 4 calles del Zócalo de Puebla. Casona colonial restaurada de 2 patios, fachada de azulejo de Talavera, 23 habitaciones, 5 empleadas de planta. La familia Marroquín tiene la finca cafetera más antigua de la Sierra del Tenso, Café de Altura Marroquín, marca premium que se vende en cafeterías de Madrid, Milán y Zúrich desde hace 4 generaciones. Cuando Rodrigo Marroquín llevó a Rebeca a esa casa por primera vez, en 2016, doña Remedios le tendió una mano con los dedos ligeramente curvados hacia abajo, el saludo específico para el personal de servicio, y le dijo con una sonrisa hermosa: encantada, chamaca. Rebeca, que venía de una casa modesta de Jalapa donde su mamá le enseñó que toda persona se saluda mirándole los ojos, sonrió educadamente y respondió: buenas noches, señora Marroquín. Fue la primera vez que alguien la llamaba chamaca desde los 14 años. Rodrigo le susurró al oído, de camino al comedor esa noche: no le hagas caso. Es su forma de querer. 8 años después, Rebeca entendería que no era forma de querer. Era forma de colocar. Y que Rodrigo lo sabía desde el primer día. Se casaron en 2017 en la Capilla del Rosario. Rebeca llevaba un vestido sencillo que su mamá ahorró durante 2 años para regalarle. Doña Remedios, en el banco de enfrente, con mantilla negra de encaje, susurró a Regina, su hija menor, durante la misa: con esa cintura, se va a ver gordita en las fotos. Rebeca lo oyó. Sonrió. No dijo nada. Y así fue pasando una cosa tras otra durante 8 años. Las correcciones del talento en los jantares con las visitas: Rebeca, hija, el tenedor va en la mano izquierda, ¿ya te lo habíamos dicho? Las presentaciones en las reuniones: mi nuera Rebequita, se casó con Rodrigo, es de Jalapa, ya saben. Las risitas de las cuñadas cada vez que Rebeca mencionaba cualquier cosa cultural. Ay, Rebeca, en Puebla eso se dice distinto. Como si Puebla tuviera un dialecto del español que nadie más conocía. Como si Jalapa, la ciudad de la Universidad Veracruzana, de los Tapia y los Toledo, fuera un pueblito olvidado de la Sierra Mixteca. Lo peor no eran las palabras, queridas. Lo peor era lo que las palabras habían hecho con Rebeca por dentro. A los 3 años de casada, Rebeca ya se disculpaba antes de hablar en cualquier conversación de familia. A los 5 años, había dejado de opinar en la mesa. A los 7, ya se levantaba sin que se lo pidieran para servir el café a las visitas, aunque hubiera 4 empleadas en la casa, porque había aprendido que si no se levantaba, doña Remedios la miraba con una cejita arqueada que le dolía más que una bofetada. Y había el delantal. ¡Ay, mis lindas, el delantal! Déjenme contarles esto. En el segundo aniversario de casada, en el brunch familiar,
Doña Remedios le regaló a Rebeca un delantal de cocina bordado a mano. Color crema. Con las iniciales RLF, Rebeca Linares Fuentes, bordadas en azul claro en la esquina. Doña Remedios se lo entregó en una caja con moño, delante de toda la familia. Para mi nuerita consentida, dijo sonriendo. Para que se sienta siempre en casa cuando venga a visitarnos. Todo el mundo aplaudió. Magdalena, la cuñada mayor, comentó qué detalle tan tierno. Regina, la menor, dijo qué suerte tenía Rebeca de tener una suegra así. Rodrigo, el marido, besó la frente de Rebeca con esa ternura falsa de quien cierra un trato. Y Rebeca, que tenía entonces 33 años y ya estaba aprendiendo a leer los regalos de los marroquín, sonrió y agradeció y se puso el delantal para la foto. 3 semanas después, en una cena formal con visitas importantes de Madrid, Doña Remedios llamó a Rebeca a la cocina a mitad del segundo plato. Rebequita, corre por tu delantalcito bonito. Vas a servir el postre tú misma. A los españoles les encanta ver a la dueña de casa involucrada con la cena, ya sabes. Rebeca se puso el delantal. Sirvió el postre a los invitados mientras Doña Remedios charlaba elegantemente sobre la añada del café. Los españoles sonrieron satisfechos, le dieron las gracias. Una señora, hija del embajador, comentó que adorable, la mujer de la casa tan atenta. Doña Remedios sonrió con la serenidad del triunfo completo. Rebeca volvió al asiento con la cara roja y el delantal todavía puesto. Rodrigo no le dijo que se lo quitara. Ninguna de las cuñadas le dijo que se lo quitara. La propia Rebeca pasó el resto de la cena con el delantal encima, porque se dio cuenta, al acomodarse, de que quitárselo llamaría más atención que dejárselo. Fue esa noche, mis amores, que Rebeca empezó un cuaderno amarillo. Un cuaderno común y corriente, de los que venden en papelería de barrio. Lo guardaba en el cajón de los medicamentos, donde Rodrigo nunca metía la mano. Y allí, cada noche que pasaba algo, Rebeca anotaba 2 cosas, la fecha y la frase exacta que alguien le había dicho. No ponía comentarios. No ponía rabia. Solo los hechos, ordenados por fecha, en letra redonda. Ella no sabía por qué lo hacía. Simplemente sentía que, si no lo escribía, dudaría después si había pasado. Si había sido ella la exagerada. Si había sido Doña Remedios tan terrible como le parecía. 8 años después, ese cuaderno amarillo tenía más de 400 entradas. Y aunque Rebeca no lo supiera, había un segundo archivo corriendo en paralelo al de ella. En la oficina de don Hipólito, en el segundo piso de la casa, estaba guardado otro registro. Un registro digital. En un disco duro que don Hipólito había mandado instalar en secreto en 2018, conectado a las 6 cámaras de seguridad del hogar que él mismo había hecho poner con justificación de patrimonio protegido por robo. Ninguna cámara grababa al exterior. Todas grababan al interior. Los comedores, los salones, la cocina, el patio de la entrada y el porche. Don Hipólito grabó 6 años de su propia familia. Sin que nadie, ni su esposa, ni sus hijas, ni Rodrigo, sospechara jamás de él. El viejo comía en silencio. Asentía en silencio. Se retiraba temprano en silencio. Pero antes de dormir, subía al pequeño despacho, ordenaba los archivos grabados por fecha, y a veces, cuando Rebeca había recibido una humillación particularmente precisa, don Hipólito marcaba el archivo con una bandera roja. Rebeca nunca supo que el único aliado que tuvo en esa casa, durante 6 años, fue el suegro que casi nunca le dirigía la palabra directamente. Don Hipólito no la protegía en público, porque sabía que si intervenía, su esposa duplicaría la crueldad en privado. Pero la observaba. Y registraba. Y esperaba. Y murió en enero de 2025, de un infarto silencioso en su sillón de lectura. Doña Remedios lo encontró a la hora del almuerzo. No lloró entonces. Lloró después, en público, con mantilla negra, durante el velorio. 2 meses de luto estricto pasaron en la casa marroquín. Rebeca respetó cada tradición. Se vistió de negro. Acompañó a la sogra a la misa de cada lunes. Sirvió café a las visitas que venían a dar el pésame. Hizo todo como lo hacía siempre, con la dignidad silenciosa que la caracterizaba. Hasta la mañana de abril en que Doña Remedios, al final del almuerzo familiar del último lunes de luto, se puso de pie y anunció que Rebeca iba a necesitar ayudar un poco más con las cosas de la cocina. Y hasta la mirada de Magdalena, que ya venía preparando sonrisa de cómplice. Y hasta el silencio de Rodrigo, que bajó los ojos al plato con esa obediencia triste que tanto conocía ella. Y entonces, queridas, algo se rompió por dentro de Rebeca Linares.
No fue rabia. No fue grito. Rebeca terminó su café. Dobló la servilleta. Y dijo, mirando a doña Remedios con una serenidad que a la suegra no le había visto nunca: por supuesto, doña Remedios. Lo que usted considere. Y se levantó. Y se fue. Esa tarde, a las 5, Rebeca recibió una llamada en el celular. Ya o despacho del licenciado Florentino Aguilar de la Mora. Notario titular. Voz grave y educada. Señora Linares Fuentes, soy el notario Aguilar. Don Hipólito Marroquín, que en paz descanse, dejó instrucciones escritas para que yo la citara a usted sola a mi despacho en cuanto pasaran los 60 días de luto. Necesitamos vernos mañana a las 10. Sin la familia, ¿esto lo pueden creer, mis amores? 8 años aguantando lo inaguantable, y en 2 meses la historia empieza a cambiar de dueño. A mí, les juro, se me eriza la piel solo de contárselos. Cuéntenme abajo, queridas, ¿ustedes conocen a alguien que haya vivido algo así con su suegra? ¿Una hermana, una prima, una amiga? Porque yo estoy segura de que sí. Yo estoy segura de que esta historia les está recordando a alguna mujer que conocen. Sigamos, que lo que viene ahora no lo van a creer. El despacho del licenciado Aguilar estaba en la colonia La Paz, una de las zonas residenciales tradicionales de Puebla. Casona del siglo XIX restaurada, recepción con piso de madera oscura, despacho principal con un escritorio de caoba y 2 sillones de terciopelo verde musgo. El notario tenía 73 años, traje gris oscuro, corbata azul marino, y una cicatriz pequeña en el mentón que había dejado de disimularse hacía décadas. Cuando Rebeca entró, don Florentino se puso de pie. La saludó con inclinación de cabeza. La hizo sentarse. Le sirvió un té de manzanilla. Señora Linares, su suegro fue uno de mis 3 amigos más cercanos durante 50 años. Fuimos juntos al Instituto La Salle. Le ayudé con su testamento original en 1995, con su revisión en 2010, y con la última actualización en 2023. Quiero que sepa que lo que vamos a hablar hoy tiene el respaldo no solo legal, sino moral, de un hombre que la quiso mucho a usted en silencio. Rebeca pestañeó despacio. A mí. A usted, señora. Don Hipólito pasó los últimos 6 años convencido de que usted era la única persona en esa casa que merecía respeto. No me lo dijo una vez. Me lo dijo 57 veces en el despacho. En diferentes reuniones, en diferentes años. Siempre con la misma frase: Rebeca vale más que los 3 Marroquín juntos. Si no fuera mi hijo, le diría que se divorciara hace 5 años. Rebeca se mordió el labio por dentro para no derrumbarse. Aceptó la taza de té con las 2 manos. Las manos le temblaban un poco. Don Florentino abrió una carpeta de cuero negro sobre el escritorio. Don Hipólito firmó en 2023 un testamento actualizado. Contiene una cláusula condicional muy específica. Se activa solo si, 60 días después de su muerte, doña Remedios mantiene o escala la conducta de humillación hacia usted. Si doña Remedios hubiera cambiado tras la muerte de su esposo, si la hubiera tratado con respeto, si hubiera entendido, la cláusula no se activaría, y doña Remedios recibiría la administración tradicional del patrimonio familiar, como corresponde a la viuda. Pero si doña Remedios no cambiara, la cláusula se activa. ¿Y cómo se verifica si cambió o no? Por una declaración suya, señora. Si usted reporta al despacho cualquier incidente de humillación post-fallecimiento, el despacho contrasta el incidente con el archivo audiovisual que su suegro dejó custodiado conmigo desde 2018. Rebeca dejó la taza. Las manos dejaron de temblarle. Las manos se le quedaron frías. ¿Archivo audiovisual? Don Florentino inclinó la cabeza despacio. 6 años de grabación continua de las cámaras interiores de la Casa Marroquín. 1438 horas de video. Con timestamp legal verificado. Archivado en servidor notarial desde el primer día. Su suegro las instaló en 2018 con una justificativa de seguridad patrimonial ante la aseguradora, pero en realidad las instaló para documentarla a usted. Me pidió que, si algún día se necesitaba, lo usara para protegerla. ¿Hay grabaciones del delantal? Todas las grabaciones del delantal, señora. Hasta el último detalle. Las cenas con los españoles. Los branches. Los cumpleaños donde se le presentó como la chamaca. Las correcciones públicas del tenedor y de la copa. Las risitas de las cuñadas. 800 incidentes clasificados por el propio don Hipólito por fecha y grado de severidad. Tiene usted,
en este momento, el acta de humillación cotidiana más documentada que yo haya visto en 50 años de ejercicio notarial. Rebeca cerró los ojos. No lloró. Sí lloró por dentro. Pero por fuera, se quedó en silencio 3 minutos largos mientras don Florentino esperaba con la paciencia de los viejos amigos. Cuando abrió los ojos, Rebeca hizo una sola pregunta. ¿Cuál es la sanción específica si se activa la cláusula? Don Florentino abrió la carpeta. Leyó con voz clara, midiendo cada palabra. Si la cláusula se activa, señora Linares, 1. Usted queda designada única ejecutora testamentaria del patrimonio marroquín, con administración total de la finca cafetera, de la casa del barrio del Carmen, de las 3 propiedades secundarias, y de la marca Café de Altura Marroquín. 2. Su esposo Rodrigo recibe asignación fija trimestral, como el resto de los herederos. 3. Doña Remedios pierde la administración del patrimonio pero conserva derecho a pensión vitalicia, alojamiento, atención médica y seguridad, todo provisto por usted. 4. Doña Remedios queda sujeta, por un periodo mínimo de 12 meses, a una condición de servicio simbólico en la casa Marroquín bajo supervisión directa suya, como gesto de reparación pública y familiar. Esta cláusula fue diseñada, palabras textuales de don Hipólito, para que mi esposa entienda de qué lado de la mesa estuvo su nuera durante 8 años. Punto. Rebeca soltó una respiración que no sabía que llevaba contenida. Usted, don Florentino, usted me está diciendo que mi suegro diseñó que, si su esposa no cambiaba, su esposa iba a tener que trabajar como empleada doméstica en su propia casa, bajo mis órdenes. 12 meses mínimo, señora. Y documentado con firma notarial mensual. Rebeca permaneció quieta. Respiró profundo. Y después preguntó lo único que le quedaba por preguntar. ¿Cuándo fue el último incidente que don Hipólito registró con bandera roja antes de morir? Don Florentino revisó la carpeta. 23 de diciembre de 2024, señora. 2 semanas antes de morir. Brunch familiar. Doña Remedios le dijo a usted delante de las cuñadas y los nietos: Rebequita, sírveme el vino, tú tienes la mano más firme, de tanto servirnos a todos, claro. Acto seguido, las 2 cuñadas se rieron, y Rodrigo bajó la vista al plato. Don Hipólito marcó bandera roja con una nota a mano: mi esposa aún no ha aprendido nada. Que Rebeca tenga lo que merece. Rebeca tragó. Asintió despacio. Y dijo: don Florentino, tengo que pedirle una cosa. Necesito 3 semanas para pensar cómo hacerlo. No quiero destruir a la familia. Quiero corregirla. Es diferente. Y el notario, mis lindas, sonrió por primera vez en toda la reunión. 3 semanas tiene usted, señora. El archivo no se mueve hasta que usted me dé la orden. Esa noche, Rebeca volvió a la casa Marroquín y por primera vez en 8 años, no se sintió pequeña al entrar por la puerta principal. No se lo mostró a Rodrigo. Cenó normalmente. Dejó que doña Remedios le corrigiera la postura de la cuchara. Agradeció la corrección con una sonrisa tranquila. Y se fue a la cama temprano. Al día siguiente, empezó a preparar todo. Con la misma paciencia con la que había llenado el cuaderno amarillo durante 8 años. Rebeca aprovechó las 3 semanas para organizar 4 cosas. Primero, pidió al licenciado Aguilar una copia certificada del testamento y del anexo de grabaciones catalogadas. Segundo, buscó a su propia hermana, Ana Laura, que vivía en la Ciudad de México y era abogada civilista, y le pidió que revisara todo el expediente en segunda opinión. Ana Laura, después de leer, le dijo a Rebeca por teléfono: hermanita, lo que tu suegro te dejó es una obra de arte jurídica. No le toques una coma. Tercero, Rebeca visitó a Esperanza Oliveros, la cocinera de la casa, en su día libre, fuera de la casa Marroquín. Le contó lo que iba a pasar. Esperanza, que llevaba 31 años aguantando a doña Remedios, cerró los ojos y susurró: señora Rebeca, le juro que me muero feliz y puedo ver eso antes de jubilarme. Cuarto, Rebeca recogió su cuaderno amarillo. Las 400 entradas. Lo guardó en una carpeta nueva. Doña Remedios, durante esas 3 semanas, no notó absolutamente nada. Ni siquiera notó que Rebeca había dejado de pedirle permiso para servirse el café cada mañana. Siguió con sus correcciones. Siguió con sus chamaca. En una ocasión especialmente memorable, brunch del Domingo de Ramos, doña Remedios presentó a Rebeca frente a una visita importante diciéndole: ella es Rebequita, la esposa de mi Rodrigo. Es de Jalapa, pero ha aprendido muchísimo estos años. Rebeca sonrió, agradeció amablemente, y pensó, solo pensó: señora, este brunch es el último donde usted me presenta de esa manera. El lunes de Pascua,
Rebeca pidió a Rodrigo que convocara a una reunión familiar completa. Cosas importantes del legado de tu papá, mi amor. El licenciado Aguilar va a venir. Rodrigo asintió, medio preocupado. ¿Malas noticias? Rebeca le sonrió con una ternura genuina, porque seguía queriendo a su marido a pesar de todo. Noticias necesarias, Rodrigo. Todo va a estar bien. Doña Remedios, al enterarse de la reunión, se puso su mejor vestido negro con broche de perlas. Convocó a Magdalena y a Regina. Preparó la sala principal con los sillones de terciopelo arreglados. Doña Remedios, en su cabeza, asumía que la reunión era para anunciarle a ella, solemnemente, frente a la familia, la transferencia oficial de la administración del patrimonio marroquín de don Hipólito a ella como viuda. Va a ser el momento más digno de mi vida, le dijo a Magdalena esa mañana, abrochándose el collar de perlas. Tu papá siempre supo a quién dejarle todo. A las 4 de la tarde, la casa marroquín estaba llena. Toda la familia nuclear, Doña Remedios, los 3 hijos marroquín con sus parejas e hijos, Rebeca, Rodrigo, sentados en el gran salón. Esperanza había servido café y galletas. El licenciado Aguilar llegó puntual, con su carpeta de cuero negro bajo el brazo y acompañado por 2 asistentes que traían un proyector portátil, una pantalla plegable y un laptop profesional. Doña Remedios frunció el ceño al ver el proyector pero no dijo nada, supuso que eran documentos formales. El licenciado Aguilar se sentó. Saludó a todos con respeto. Abrió la carpeta. Leyó las formalidades. Señoras y señores Marroquín Contreras, me presento como ejecutor testamentario designado por don Hipólito Marroquín Durán en testamento firmado y protocolizado el 9 de marzo de 2023. El testamento contiene una cláusula condicional cuya verificación ha sido solicitada formalmente por una de las partes interesadas. Procederé a leer el testamento completo, y después a demostrar la verificación de la cláusula con los anexos audiovisuales correspondientes. Doña Remedios levantó una ceja. ¿Anexos audiovisuales? Licenciado, no tengo idea de qué habla. Señora, con su permiso, leeré el testamento primero. Luego responderé todas las preguntas. Y leyó. Leyó las cláusulas ordinarias, herencia proporcional, asignaciones para los nietos, donaciones caritativas para la Universidad Iberoamericana y para la parroquia. Magdalena y Regina asentían satisfechas. Rodrigo estaba tranquilo. Doña Remedios empezaba a impacientarse ligeramente. Y entonces el licenciado Aguilar llegó a la cláusula 14. Cláusula 14ª, denominada cláusula de dignidad familiar. Esta cláusula se activa únicamente si, en los 60 días posteriores a mi muerte, mi esposa doña Remedios Contreras viuda de Marroquín continúa o escala cualquier patrón de conducta humillante hacia mi nuera Rebeca Linares Fuentes, conducta que yo he documentado exhaustivamente en los últimos 6 años mediante dispositivos audiovisuales instalados legítimamente en las áreas comunes de la Casa Marroquín, bajo declaración protocolizada ante la aseguradora. Si la cláusula se activa, y la activación se verifica mediante contraste entre reporte formal de mi nuera y el archivo audiovisual custodiado desde 2018 en el despacho notarial del licenciado Florentino Aguilar de la Mora, las siguientes disposiciones entran en vigor de manera automática e irrevocable. La sala entera enmudeció. Doña Remedios se puso blanca como la pared. Punto 1. Mi nuera Rebeca Linares Fuentes queda designada única ejecutora testamentaria y administradora total del patrimonio marroquín, incluyendo la finca cafetera, la casa marroquín del barrio del Carmen, y todas las propiedades secundarias. Punto 2. Mi esposa doña Remedios pierde la administración del patrimonio pero conserva pensión vitalicia digna. Punto 3. Como gesto de reparación pública y familiar, mi esposa queda sujeta, por un periodo mínimo de 12 meses, a condición de servicio doméstico simbólico en la casa marroquín bajo supervisión directa de mi nuera. Magdalena soltó un grito corto. Regina se llevó la mano a la boca. Rodrigo miró a Rebeca con los ojos muy abiertos. Doña Remedios se puso de pie con fuerza. Esto es absurdo. Esto es invención. Rebeca, tú. El licenciado Aguilar levantó una mano con calma. Señora Marroquín, siéntese por favor. Procederemos a la verificación audiovisual. Solicito autorización para proyectar los archivos marcados con bandera roja por su difunto esposo. Rebeca, que había permanecido en silencio hasta ese momento, asintió suavemente. Autorizado. Y se bajaron las cortinas del salón. Y se encendió el proyector. Y durante los siguientes 42 minutos, mis amores, la familia Marroquín vio sus propios 8 años como nunca se habían visto antes. La cena con los españoles en la que Rebeca sirvió el postre con delantal bordado.
Doña Remedios diciendo trae tu delantalcito bonito. La risa de Magdalena. El brunch en que Regina comentó Jalapa es un pueblo verdad, y toda la mesa se rió menos don Hipólito, que estaba en la cabecera en silencio. El 23 de diciembre de 2024, Doña Remedios pidiendo el vino de tanto servirnos a todos, claro. Las cuñadas riendo. Rodrigo bajando la vista. Y don Hipólito en el extremo de la mesa, con la cara de piedra, observando. 42 minutos sin interrupción. Cuando terminó la proyección, la sala estaba en silencio absoluto. Magdalena lloraba, no de arrepentimiento, mis amores, de impotencia. Regina tenía la boca abierta. Rodrigo tenía los ojos mojados y miraba el suelo como si ahí estuviera enterrada toda su cobardía. Doña Remedios estaba sentada con las manos muy quietas en el regazo, como una estatua de mármol a la que acababan de sacar una lona. El licenciado Aguilar cerró el laptop con un clic suave. Señora Marroquín Contreras, se da por activada la cláusula 14ª del testamento. Confirma y sello notarial. Desde este momento, la señora Linares Fuentes es la ejecutora testamentaria y administradora única del patrimonio marroquín. Y usted, señora, queda sujeta por 12 meses a la condición establecida por su difunto esposo. Su primer día de servicio empieza mañana, a las 7 de la mañana, según el cronograma que la señora Linares establezca. Una copia del cronograma le será entregada al final de esta reunión. Se levantó. Y antes de que se fuera, Rebeca Linares Fuentes habló por primera vez en toda la reunión. Con voz serena, sin levantar la voz, mirando directamente a Doña Remedios. Señora Marroquín, mañana a las 7 le estaré esperando en la cocina. Usará un delantal crema con las iniciales RLF bordadas, el mismo que usted me regaló en el segundo aniversario. Le dejaré un café caliente, porque usted siempre me enseñó que una buena casa empieza con un buen café. Y vamos a limpiar la loza del desayuno juntas, yo supervisando, como usted lo ha hecho que yo hiciera tantas veces delante de sus invitados. No es venganza, señora. Es aprendizaje. Su esposo, que usted amó toda la vida, quiso que aprendiéramos todos. Usted, yo, Rodrigo, Magdalena, Regina. No hay una sola persona en esta sala que salga limpia de los últimos 8 años. Pero vamos a salir mejores. Y se sentó. Y bebió un sorbo de café. Doña Remedios no lloró. No gritó. No dijo una sola palabra. Se quedó sentada 22 minutos después de que todos se levantaron. Con el broche de perlas todavía en el cuello. Con el peinado intacto. Mirando la pantalla apagada del proyector. ¡Ay, mis lindas! ¡Ay, queridas! Yo cuando supe esta historia tuve que sentarme a beber un té. Porque hay algo en lo que hizo don Hipólito, el viejo callado, el hombre que todos creían indiferente, el suegro que nunca levantó la voz, que a mí me llega al corazón. Porque don Hipólito no actuó mientras estaba vivo. No porque fuera cobarde. Sino porque sabía, les juro que sabía, que intervenir vivo habría empeorado todo para Rebeca. Y prefirió aguantar. Y observar. Y registrar. Y dejar todo armado para que, cuando él no estuviera, la justicia se hiciera sola. Sin rabia. Sin escándalo público. Solo con papeles, grabaciones, y una cláusula testamentaria quirúrgica. Y yo particularmente creo, mis amores, que don Hipólito no le estaba dando una venganza a Rebeca. Le estaba dando algo más grande. Le estaba dando la oportunidad de corregir a su familia sin destruirla. Sin divorcio mediático. Sin escándalo de clubes. Sin empobrecer a Rodrigo. Sin dejar a Doña Remedios en la calle. Solo pidiéndole a la mujer humillada durante 8 años que, durante 12 meses, fuera la supervisora de la mujer que la humilló. Para que Doña Remedios entendiera, con el cuerpo y no con palabras, de qué lado de la mesa estuvo Rebeca tanto tiempo. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Doña Remedios bajó a la cocina. Llevaba un delantal crema con las iniciales RLF bordadas en azul claro. Le temblaban un poco las manos. Rebeca le sirvió un café caliente. Le indicó con la mano el fregadero donde estaban los trastes del desayuno del servicio. Doña Remedios, lave el juego primero, por favor. La jarra es de porcelana fina, así que con mucho cuidado. Doña Remedios asintió. Se puso los guantes. Empezó a lavar. Esperanza Oliveros, la cocinera de 31 años en la casa, observó la escena desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas. No de pena por Doña Remedios. De alivio por Rebeca. De justicia por todas las cocineras,
empleadas y nueras humilladas que habían pasado por esa casa en 4 generaciones. Los 12 meses transcurrieron. Doña Remedios cumplió las condiciones con rigor. Al principio con rabia mal contenida. Después con resignación. Hacia el final, con algo parecido al entendimiento. Nunca pidió perdón a Rebeca con palabras, no era su estilo y probablemente nunca lo haría, pero el tercer mes empezó a llamarla Rebeca en vez de chamaca. El quinto mes dejó de corregirle la manera de sujetar cualquier cosa. El octavo mes, cuando un visitante extranjero preguntó quién era la mujer elegante de blusa crema en la cabecera de la mesa, Doña Remedios respondió con voz tranquila: es Rebeca Linares, mi nuera. Es la administradora del Café Marroquín. Y la cabeza moral de esta familia. Rodrigo pidió terapia de pareja. Rebeca aceptó. Fueron durante 8 meses. Hoy siguen juntos, pero el Rodrigo que quedó después de esa crisis es otro hombre, uno que levanta la voz por ella cuando alguien le dice algo torcido, uno que le pregunta opiniones profesionales sobre el negocio, uno que finalmente le pidió perdón en voz alta por los 8 años de su cobardía. Magdalena intentó demandar judicialmente la validez del testamento. Perdió en primera y segunda instancia. Hoy no habla con Rebeca, pero tampoco ataca. Se mudó a Cholula con el dentista. Regina, la menor, sí pidió perdón. De rodillas. Una tarde en el patio de la casa. Rebeca le dio un abrazo largo. Hoy es la única cuñada con quien Rebeca tiene una relación cercana. El Café de Altura Marroquín, bajo la administración de Rebeca, abrió 2 nuevas tiendas, una en Monterrey y una en Mérida. Exportó a Japón por primera vez. Empezó un programa de becas para hijas de trabajadores de la finca, programa Hipólito Marroquín para mujeres jóvenes de la Sierra del Tenso. 16 becarias el primer año. 38 el segundo. Esperanza Oliveros, la cocinera, fue ascendida a gobernanta de la Casa Marroquín con un sueldo triplicado y una pensión garantizada al momento de jubilarse. Cuando le dieron la noticia, Esperanza lloró en silencio durante 5 minutos. Después dijo: señora Rebeca, usted salió en un milagro. Y Rebeca le contestó: no fue milagro, Esperanza. Fue su esposo el que me estuvo cuidando en silencio. El delantal bordado con las iniciales RLF lo puso Rebeca dentro de una vitrina de cristal, en el cuarto que antes fuera el despacho de don Hipólito y que ahora es la oficina de administración del Café Marroquín. Debajo, una placa pequeña con letras doradas: a Rebeca Linares Fuentes. Con cariño, tu suegro, que siempre fue tu aliado en silencio. Don Hipólito Marroquín Durán, 1952 a 2025. Nadie toca el delantal. Nadie lo limpia. Lo deja en paz la empleada de turno. Doña Remedios, cuando pasa por esa oficina para visitar a su nuera, mira el delantal un segundo y agacha la cabeza. Después toma un café con Rebeca y hablan de cosas cotidianas. La relación entre ellas hoy no es amistad, mis amores. Pero es algo nuevo, algo que antes no existía, es respeto. Y eso, queridas, es todo lo que don Hipólito quería. ¿Y ustedes, mis amores? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que don Hipólito hizo lo correcto al esperar 6 años sin intervenir, o debió enfrentar a su esposa mientras estaba vivo aunque eso empeorara las cosas para Rebeca? ¿Ustedes habrían podido aceptar la supervisión de 12 meses, o habrían preferido un desenlace más dramático y público? Cuéntenme abajo, mis lindas, que quiero leerlas a todas. Y si esta historia les tocó, si sintieron la dignidad de Rebeca al entregar ese último café a su suegra el primer día, sin rencor, solo con disciplina silenciosa, ya saben qué hacer. Suscríbanse. Porque mañana les traigo otra historia donde otra mujer aprende que la paciencia no es debilidad, es la forma más elegante que existe de ganar. Nos vemos pronto, mis amores.